Feliz Día de las Madres aquí en República Dominicana. Todas las hermanos y hermanas que celebran este Día de las Madres, les bendecimos en el día de hoy. Que Dios prospere su día, pasen un feliz tiempo con su familia, en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a compartir las Escrituras utilizando el capítulo 12 de Hebreos, para lo cual le pido a Dios que nos dirija, nos bendiga, nos dé sabiduría, ciencia y gracia para compartir esta palabra. Padre, sea tu Espíritu Santo que nos hable en esta mañana, conforme a tu gracia y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros practicamos, o algunos de nosotros practicamos, la prevención en muchas cosas. De hecho, se habla de la medicina preventiva. Se sabe que cuando una persona atiende algunos detalles de su salud con mucha anticipación, evita dificultades mayores. O cuando le damos mantenimiento a nuestros vehículos, evitamos problemas también mayores. Vamos a hablar hoy de un capítulo y de una epístola que está llena de advertencias, que está llena de consejos, o más bien palabra de Dios, para que atendamos detalles de nuestra vida que nos permitan vivir siempre en armonía con Dios. El libro de Hebreos, la epístola de los Hebreos, está llena de advertencias. ¿Por qué? Porque los hebreos, una vez que habían conocido al Señor Jesucristo, tenían el deseo de volver atrás al judaísmo. Eran judíos, venían del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, de creer en la ley, lo cual era correcto, hasta que Jesús fue el cumplimiento de la ley. Y habiendo conocido al Señor como Salvador, de momento estaban con dudas acerca si debían volver a guardar toda la ley y volver al pasado, o si debían permanecer en su fe. Por lo tanto, hay advertencias, y la Escritura dice: es necesario que con más diligencia, Hebreos 2:1, atendamos a las cosas que hemos oído. Era necesario que se repasara las enseñanzas. Se habían olvidado de las enseñanzas fundamentales, dice el capítulo 6 de Hebreos. Debiendo haber sido maestros, era necesario que se les enseñara otra vez el fundamento. Era una iglesia que estaba perdiendo la doctrina. Una iglesia que estaba perdiendo su relación con Dios. Y cuando llegamos al capítulo 12 y versículo 15, incluso dice: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Una advertencia al cuidado de que perdamos esa relación, que pierdan ellos esa relación, que también es una advertencia para nosotros. Y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella sean muchos contaminados. Una advertencia de guardar el corazón. Y luego dice que no haya fornicario, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Un Esaú que no amó ni apreció la vida espiritual, y por eso vende su primogenitura por una comida. Advertencias importantes. Y dice de Esaú, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Dios quiere que mantengamos esta relación. Y es por eso que cuando llegamos al capítulo 12 y 18, verso 18, habiendo hablado de Esaú, habiendo hablado de que nos cuidemos de lo que hemos oído, habiendo hablado de la necesidad de que entendamos y mantengamos la sana doctrina, dice el verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Va la palabra de Dios ahora a comparar nuestra relación con Dios y dónde estamos en comparación con el pasado. Los hebreos en el pasado pertenecían a ese monte de Sinaí donde fue entregada la ley de Dios a Moisés. Pero el recordatorio en este momento es que ese monte que podías tocar porque era terreno, porque estaba en la tierra, cuando Dios descendió, fue una visión de terror y de miedo. El monte ardía en fuego, había oscuridad, había nubes, había tempestad, había un sonido de bocina muy alto y la gente estaba asustada.
Era una visión que daba terror. La Biblia de hecho dice en el verso 21 de Hebreos capítulo 12, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hasta Moisés, hasta el siervo de Dios llamado por Dios, estaba temblando y espantado porque lo que veía ningún humano lo había visto. No se espantó cuando se abrió el mar rojo. No se espantó cuando vio la nube de Dios, ni cuando veía en la noche aquel fuego que les guiaba. No se espantó cuando los primogénitos de Egipto murieron. Pero se espantó cuando vio aquel monte temblando, terrible, y la presencia de Dios que allí llegaba. Fue una presencia que traía miedo. Así es que la motivación a la obediencia, podríamos decir que va a estar dominada por el terror, por el miedo, por un Dios que es tan poderoso que todo lo podía destruir. Hay que entender que las cosas que pasaron, dice la Biblia, aquí mismo en Hebreos, fueron figuras de las cosas celestiales. Figuras, enseñanzas para ti, para mí. Ese monte de Sinaí, vamos a verlos ahora, a compararlo con el monte de Sión. El monte Sinaí aquí va a representar el pasado, va a representar el antiguo pacto, donde los hebreos creyeron y querían volver. Pero ahora vamos a hablar del monte nuevo, donde te has acercado tú, donde me he acercado yo. Vamos a darnos cuenta, Hebreos 12:22, cuando dice la Biblia, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Noten bien, no estamos en el monte Sinaí, sino nos hemos acercado espiritualmente al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y noten bien cómo se describe el monte de Sión. Es lo mismo que la ciudad de Dios. El monte de Sión es Jerusalén la celestial, compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Quiere decir que mi cercanía no es una cercanía de miedo, de terror, como el monte Sinaí. Es una cercanía que da paz y tranquilidad. Una cercanía celestial. Mientras desde el monte Dios hablaba en la tierra, ahora desde el cielo Dios habla desde el monte de Sión, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Me he acercado a mis hermanos, aquellos que han conocido al Señor, que también son primogénitos porque pertenecen a Dios. En la Biblia se enseña que todo aquel primogénito que abría matriz, aquel primer hijo, era propiedad divina. Primogénitos es un título para decir que todos los que hemos conocido a Jesús somos de Él, le pertenecemos. Inscritos en los cielos porque era la forma en que usted, cuando pertenecía a una ciudad, estar en un listado e indicado que usted pertenecía a la ciudad, tenía derechos en la ciudad, tenía la protección de la ciudad. Nosotros estamos inscritos en los cielos para decir que nosotros pertenecemos al cielo, pertenecemos al reino de Dios, tenemos derechos del reino de Dios, bendiciones de ser parte del reino de Dios. Al Dios, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Un juez que ahora no está para condenar, sino un juez que a los santos les ha declarado justo y a los santos le ha librado de condenación por la muerte de Cristo en la cruz. Ya no es un juez que inspira miedo, es un juez que inspira paz. Porque justificados somos por la fe. Y es declaración de Dios para nuestras vidas. Pero también dice, nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Quiere decir que aquellos que han muerto en Cristo ya están en la presencia de Dios y ya son hechos perfectos, y se le llama espíritus para diferenciar de los que estamos en la carne. Es una compañía celestial, es una compañía de millares de ángeles que la Biblia dice que son nuestros ayudantes, nuestros ministradores también. Nos hemos acercado a un mundo espiritual que contiene a Dios, a los ángeles, a los que son nuestros hermanos en Cristo y a los que aún han partido y están en la presencia de Dios. Este monte es diferente. Pero además, dice que nos hemos acercado, el verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto.
que la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En el Antiguo Testamento Moisés hablaba, era un interlocutor, era un mediador. Estaba en la tierra. Pero ahora tú y yo nos hemos acercado a Jesús. ¿Quién es el Señor, nuestro Salvador? ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es Dios que se hizo hombre y que habla desde los cielos? Estuvo en la tierra, pero ha ascendido y está sentado en su trono. Y a ese me he acercado, a ese tú te has acercado. Y ese, su sangre rociada, dice la Biblia, habla mejor que la de Abel. Cuando Abel fue asesinado por Caín, su sangre clamaba por justicia. Cuando Jesús entregó su vida por nosotros, su sangre habla de la justicia. Su sangre anuncia que hemos sido librados de condenación. Habla mucho mejor porque habla de vida, porque habla de justificación, porque habla de libertad de condenación. Ese Jesús es el que nos hemos acercado. Ese Jesús nos ha dado una relación perfecta. No puede haber una relación más perfecta que la que tenemos en Él en este momento. Y por esa razón sigue diciendo el texto en el verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Si los hombres no escaparon bajo el juicio de Dios cuando desechaban la palabra de Moisés, aunque era de parte de Dios, pero ahora Jesús, que es nuestro Señor, y Dios ha dado un plan perfecto en Jesús. Dios ha dado y ha hecho el último plan para que la humanidad sea salva. Y si ahora desechamos a Jesús, nos queda solamente una expectación, dice la Biblia, horrenda de juicio y de fuego. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así comienza Hebreos capítulo 1, verso 1. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios nos habla a través de Jesús, sustentador de todos. Dios nos habla desde el cielo. Nos recordamos la Biblia cuando en el monte de la transfiguración Jesús lleva a 3 de sus discípulos y ellos, asombrados de lo que sucede, están hablando, diciendo, vamos a hacer un tabernáculo para Moisés, para Elías. Una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Los hebreos tenían que cambiar su mentalidad, tenían que entender que la voz que tenemos que oír todo el tiempo es la voz de Jesús. Mirad cómo oímos. En el pasado Dios habló y ellos no escucharon. En el pasado desecharon la voz de Dios a través de Moisés. Prefirieron vivir siempre a su modo. Hay que tener cuidado de que nosotros no caigamos en el pecado del descuido de oír a Jesús, de oír su palabra y querer vivir en nuestra forma y en nuestra manera. Hay que decir que estamos en Jerusalén la celestial, y en Jerusalén la celestial, en esta relación que hemos descrito en los textos anteriores, tenemos sin duda un llamado a mantenernos, pero también hay que entender que hay enemigos. Satanás es nuestro enemigo. Estorba el cómo oímos. Y una de las cosas que el enemigo quiere que hagamos es que siempre miremos las cosas de este mundo. Así que cuando Pedro le decía a Jesús que no vaya a la cruz, que no sufra, Jesús le reprendió diciéndole, quítate de mí, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El diablo quiere que nosotros miremos constantemente las cosas de la tierra, que miremos al monte que se puede tocar, que miremos las cosas que son pasajeras, que miremos lo terrenal, las glorias de lo terreno, que sus metas sean terrenas.
el enemigo de la justicia, por un lado, ciega a los incrédulos y por otro lado trata de engañar a los cristianos. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gente que no entiende porque el diablo sino que les ha quitado la capacidad de entender. Les ha cegado haciendo que sigan mirando a la tierra, que sigan mirando lo terreno, que crean que lo único importante es la vida de la tierra, que no piensen en la eternidad, que no piensen en la muerte, que no piensen en el día en que darán cuenta a Dios. Y todos nosotros daremos cuenta a Dios. Los años pasarán y te enfrentarás a Dios, pero el diablo quiere que pienses solo en la vida presente como si fuera lo único importante. Satanás también dice en la Biblia que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, la arrebata lo que ha oído, lo que fue sembrado en su corazón, lo quita. Es una enseñanza que está en la parábola del sembrador. Cuando no entendemos algo, como cuando vas a un lugar y escuchas una conferencia o vas y alguien te está comunicando una enseñanza, tu mente está en otro sitio y cuando sales del lugar alguien te pregunta de qué hablaron y tú dices, no sé. ¿Le ha pasado? Sí, le ha pasado. Usted no estaba en ese lugar, estaba allí, pero no estaba su mente. Así Satanás trata de cuando la palabra es predicada. Cuando se comparte las escrituras, usted no entienda. Pero la barrera más grande, y ahora hablo a los cristianos, se encuentra en 1 de Juan 2:11. Es nuestro corazón contaminado. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por un lado, el enemigo de la justicia ciega el entendimiento de los incrédulos. Por otro lado, en la iglesia, cuando el corazón de un hermano se enoja contra otro hermano, dice la Biblia que anda en tinieblas. Ese enojo no le permite comprender la palabra de Dios. Ese enojo no permite que la palabra dé fruto en la vida. Porque no se puede sembrar la verdad en un corazón dañado. No se puede entender la verdad en un corazón lleno de odio. No se puede sembrar en tierra contaminada. Por eso la Biblia dice, haced barbechos, esto es, arar la tierra. Para que la palabra de Dios pueda entrar en el corazón, debe estar limpio el corazón. La Biblia dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Para yo poder recibir constantemente la palabra de Dios y crecer, necesito desechar de mi vida todo lo que es inmundo, todo lo que en mi corazón se interponga a la paz de Dios. Tenemos que oír con cuidado, tenemos que tener disposición. A veces somos negligentes en la lectura de la Biblia, somos negligentes en la asistencia a la congregación, aunque este tiempo nos hemos ausentado en razón de toda esta situación del virus. Esperamos que pronto pase. A veces nos dejamos engañar. El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán, se van a apartar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, es importante este término, cauterizar significa marcar con calor. Literalmente, cuando usted usaba un hierro caliente para marcar una bestia, estaba cauterizando la piel de ese animal. Una conciencia cauterizada significa una conciencia que no sirve, se ha dañado. Tristemente, muchas veces muchos de nosotros, a rechazar la verdad y a rechazar la doctrina constantemente, eso causa un endurecimiento que es semejante a una conciencia dañada.
Tenemos que mantener nuestra conciencia limpia. Luego dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El monte de Sinaí se movía, pero estaba en la tierra. El monte de Sión es inconmovible. Jamás va a pasar. Siempre permanecerá. Dice el verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es el texto, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, mientras el monte de Sinaí, que representa el antiguo pacto, fue removido, quitado, eliminado. Esta relación con Dios que se representa en el monte de Sinaí es un reino inconmovible. Hemos creído y nada nos mueve de lo que hemos creído. Dios finalmente ha cumplido su plan perfecto para nosotros, y quien cree en Jesús vive de una forma que jamás puede ser sacudido. La iglesia jamás será derrotada, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Los hijos de Dios no son derrotados, no son condenados. Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. El reino inconmovible significa que aunque las filosofías y las formas de pensar cambien, la verdad permanece para siempre. Cambian las políticas, cambian las leyes, cambian los credos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que mejor van a pasar los cielos y la tierra, pero su palabra jamás pasará. Si miramos al pasado nos damos cuenta cómo todo cambia, pero Dios sigue siendo el mismo. Él no va a envejecer, Él no va a cambiar. Su justicia sigue siendo la misma. Dice la Biblia, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos todos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Nuestro reino es inconmovible. El monte Sinaí nos amenazaba, pero el monte de Sión nos enamora. Pero el monte de Sión nos obliga. Noten el texto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Cuál es la respuesta nuestra ante el reino de Dios? ¿Cuál es tu respuesta ante lo que Dios te ha dado? Gratitud. Gratitud. Mientras el monte de Sinaí traía terror y miedo, la bendición de Dios, acercarnos a Él, nos trae gratitud. Por lo inmenso de lo que ha hecho por nosotros, por la sangre de Cristo en la cruz, por la compañía que nos rodea, y por esa gratitud, dice, sirvamos, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué le vamos a servir a Dios? ¿Por qué? Al pensar todas estas bendiciones, tu corazón naturalmente quiere expresar a Dios agradecimiento. Mi servicio a Dios es por agradecimiento. Mi servicio a Dios y tu servicio a Dios no puede ser por temor. Porque el amor perfecto echa fuera el temor. En esta relación que tenemos con nuestro Dios, la hacemos porque le amamos. Con temor y reverencia. Temor no es terror, es respeto. Reverencia es modestia. Lo que Él se merece. Reverencia es la actitud de respeto y cuidado que merece nuestro Dios
grande y todopoderoso. La Biblia dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos haré conocer, y a ellos hará conocer su pacto. Dios nos ama a todos, tiene comunión con los santos, pero solo íntima comunión con los que le temen. Debemos vivir la vida cristiana en la profundidad de la comunión con Él y solo lo vas a lograr si mantienes una vida de temor y de búsqueda constante. Finalmente, Hebreos 12, 29 dice una razón muy poderosa, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En este instante pudiera ser que tu mente piense en el terror, pero hay dos cosas que hablan de Dios como fuego consumidor. Por un lado, para aquel que no cree, para aquel que le da la espalda, la verdad, Dios es fuego consumidor porque su justicia le hará castigar al pecador. De hecho, dice la Biblia, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia. Ese texto nos habla del castigo que ciertamente va a merecer el que ha despreciado el regalo de Dios. Pero cuando para el cristiano le recuerda que nuestro Dios es fuego consumidor, está hablando del fuego que purifica. El fuego de prueba que nos transforma y nos hace cada vez mejor. Para el santo, el fuego de Dios es un fuego que consume el holocausto, que le es agradable a su presencia. Para el Hijo de Dios, acercarte a Dios es ser limpio de la inmundicia de tu mente, de tu corazón y de tu alma. Le sirvo a Dios con todo mi corazón, le debes servir a Dios con temor y reverencia, agradándole, porque estás agradecido, recordando que acercarte a Él es acercarse a aquel que te limpia de todo tu corazón. Le damos gracias a Dios por este monte de Sión al cual pertenecemos. Le damos gracias a Dios porque ahora Jesús es nuestro Rey y Señor a quien servimos. Es tu llamado a que no te deslices, a que permanezcas, a que oigas con cuidado, a que guardes tu corazón para Dios y que le ames, recordando a quién perteneces. Oremos a Dios. Padre, gracias porque nos has dado un reino inconmovible. Gracias, Dios Todopoderoso, por amarnos y haber hecho un plan tan maravilloso para nuestras vidas. Clamo a ti para que cada uno de los que oye puedan entender esta verdad y te amen. También, Señor Jesús, quiero que bendigas a las madres dominicanas donde hoy se celebra este día, Señor. Bendícelas. Bendice este día para ellas, que pasen un buen tiempo con su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros.